Tercera sesión del Seminario de Ciencia de Datos de esta temporada. En esta ocasión nos va a platicar Joel Montesinos Vázquez. Joel Montesinos Vázquez es un estudiante muy peculiar. Él viene de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, matemático. Después vino aquí a la UAM a hacer la maestría en Matemáticas Aplicadas Industriales, la MACMAI. Y por algún motivo se dio cuenta que tenía que hacer algo en estadística. Sin embargo, no lo convencí y salió allá afuera a trabajar, tenía ese interés, se fue al INE un año, vio la parte de allá afuera, la parte de otros aspectos académicos y regresó a hacer el doctorado. Entonces, es muy interesante su perfil porque no viniendo de un área de estadística, no viniendo de un área aplicada, terminó haciendo un doctorado en cosas sí matemáticas, pero con una orientación hacia estadística. Y más aún hacia estadística bayesiana, que es un enfoque diferente, más probabilista. Entonces la moraleja es que es un buen estudiante. ¿Por qué? Porque ha podido retomar cosas que no tenía, ¿de acuerdo? Entonces la invitación es que siempre se puede cuando se quiere. Entonces en esta ocasión nos va a hablar de modelos para describir datos circulares acotados multivariados, que es parte de su proyecto de investigación doctoral aquí en el programa de doctorado en Ciencias Matemáticas. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero que nada, gracias a los organizadores por la invitación. Debo complementar lo que dijo el doctor Gabriel. Esto es por curiosidad mía, quise hacer cosas de estadística, pero también el doctor me dijo que había que pagar una cuota, ¿no? Esa cuota era precisamente programar y estadística bayesiana. Entonces, pues es para mí un gusto estar aquí y gracias a ustedes por asistir a la plática. En la plática llevo por nombre modelos para escribir datos circulares acotados multivariados. ¿De acuerdo? Después la siguiente. Okay. La estructura de la charla va a ser la siguiente: una introducción sobre qué problema hay y por qué interesa resolver el problema. Hablar sobre modelos para datos circulares. Hablar sobre modelos conjuntos, que vamos a explicar por qué interesa. Y un par de ejemplos sobre los modelos conjuntos. ¿No? Esos modelos conjuntos se van a construir y para construirlos que necesitamos la parte 3, ¿no? Sobre todo la parte de cópulas. Todo esto va a estar ejemplificado con un par de simulaciones, ¿no? Que están en la parte 4. Una parte de comentarios y bibliografía por si interesa. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema de fondo es que nosotros necesitamos estructuras para datos que no son lineales, o sea, que no están en los números reales. En particular para datos circulares. El problema con datos circulares es que al estar colocados en el círculo o en una circunferencia, no aplican, por ejemplo, las nociones de orden. Entonces se tiene que volver a estudiar la topología y construir una distribución para esos datos circulares. Ahora, ya hay cosas hechas, pero lo que está hecho está sobre todo hecho para datos circulares, sobre todo el círculo. ¿Sí? No para un conjunto acotado dentro del círculo. Entonces, lo primero que hay que hacer es construir modelos acotados para datos en el círculo. ¿Sí? De momento, solo hay dos modelos, lo que es la gama proyectada y algo que le hemos llamado el modelo H. Las dos son de trabajo del doctor Gabriel con estudiantes de doctorado. Entonces, por una parte ya hay modelos para ángulos acotados para solo un ángulo. Pero ahora el problema es, si yo quiero modelar más de un solo dato, o sea, más de un solo dato circular acotado, ¿qué necesito hacer, no? Entonces, el problema es, yo ya conozco funciones de distribución para datos angulares, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo quiero otro dato angular? ¿Sí? ¿Cómo las acoplo? ¿Sí? Ese es el principio del problema. ¿Cómo acoplar funciones de densidad para que me genere una densidad multivariada en datos circulares? Ahora bien, aquí el trabajo tiene una parte teórica,
que es describir los modelos, construirlos, describirlos, hacer inferencia. Hay una parte de aplicación que nos interesa, y pues aquí hay que mencionar, necesitamos mencionar que nos interesa mucho la colaboración. Nosotros, bueno, en particular yo, no vengo de formación aplicada en datos circulares, pero sí me interesa llegar a la aplicación de estos modelos, que son teóricos, enfocarlos en la modelación para datos reales. Entonces, como les he mencionado, ya hay modelos para datos circulares, se pueden describir, se pueden clasificar en estos tres tipos, ¿no? Naturaleza angular, envueltos o proyectados. En particular, nosotros trabajamos sobre modelos proyectados, que como les decía, solo hay dos. Por lo pronto, vamos a fijar en esta distribución, que es la gama proyectada, que fue definida en el 2019, ¿no? Por el doctor Gabriel y Emiliano. Este modelo ya está estudiado, está hecha la inferencia bayesiana por los parámetros. Pues vuelvo a recordar el objetivo. El objetivo es, lo voy a decir en dos partes. El problema directo es la construcción de modelos multivariados, ¿sí? Que se refiere a la construcción de la función de distribución, de densidad, la descripción de modelo y generación de una muestra. Eso es el problema directo. El problema inverso es, si tengo datos, ¿cómo hago inferencia para esos datos? Hacer inferencia es cómo estimo la distribución de la que provienen esos datos. En particular, nosotros fijamos como distribuciones marginales las gamas proyectadas, esta distribución, ¿sí? Para los datos angulares. Hay que mencionar, aquí está dicho, esta distribución funciona para datos acotados en el círculo, o sea, solo para el rango de 0 a pi medios, ¿sí? Entonces, la pregunta, si yo tengo las marginales fijas, ¿cómo le hago para construir un modelo conjunto y que las marginales sean esas marginales fijas que ya tengo? Para eso me sirve el teorema de Sklar, que es parte de la teoría de cópulas. De hecho, es una parte muy importante, incluso quizás la más importante de la teoría de cópulas, el teorema de Sklar. ¿Por qué? Porque me está diciendo que existe una función que acopla estas marginales y al acoplarlas convierte todo eso en un modelo multivariado, ¿sí? En el caso continuo, esta función que es la sec, que es la cópula de hecho, que es la que acopla, en el caso continuo esa función es única, ¿sí? De forma recíproca, si yo ya conozco una cópula y la evalúo en funciones marginales, entonces ya tengo un modelo multivariado, ¿sí? Este teorema tiene dos direcciones. A nosotros la que nos interesa es esta, porque es la construcción del modelo, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante? Eso es lo que les decía, ¿no? Aquí construyo la función de distribución y la función de densidad. Si yo derivo respecto a los argumentos, yo tengo la función de densidad, que se expresa de esta forma. Esta C minúscula que ven aquí es la derivada de la C mayúscula, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos importa la cópula? Primero, porque es la que relaciona la distribución conjunta con las marginales, ¿sí? Yo ya conozco las marginales, quiero acoplarlas. ¿Quién me dice cómo? La cópula, ¿sí? Y dos, porque es la que provee la estructura de dependencia entre las variables, ¿sí? O sea, yo siempre puedo, si tengo estas dos marginales, las puedo multiplicar y obtengo una multivariada, ¿sí? El problema es que esa estructura es de independencia, ¿sí? Es lo más sencillo, pero es muy restrictivo. Muy restrictivo porque las variables en la vida real no siempre son independientes. De hecho, ni siquiera sé si son independientes, ¿no? Yo no puedo suponer que son independientes así sin más, ¿no? Entonces, la cópula me ayuda, o para lo que la quiero es para que me diga estas dos funciones, cómo las acoplo y construyo el modelo con estructura de dependencia para las variables, ¿sí? Entonces, la definición de una cópula es esta. No voy a detener mucho aquí. Otra forma de entender una cópula es que es una función, otra vez, de distribución multivariada, pero cuyas marginales son uniformes, ¿sí? Hay formas de construirlas, que pueden ser arquimedianas, implícitas, las cópulas Bain. Bueno, este es el título en inglés, en español sería así como en racimo, y cópulas empíricas, ¿sí? Nosotros en la exploración de este tipo de cópulas encontramos las siguientes. Por ejemplo, la cópula producto es multiplicar estos dos números, ¿no? U1 y U2. La cópula producto, ¿quién es? Pues de hecho es la cópula también se llama de independencia. ¿Por qué? Porque si yo evalúo, está U1 y U2, si evalúo en lugar de 1 y U2 pongo las Fs,
Yo tengo el producto, ¿no? Es la de independencia. Otra vez es la cópula más sencilla, es la cópula de independencia. Hay otras, por ejemplo, la cópula de Ali, Mijail y Hack, que es arquimediana. Y bueno, en realidad es una familia de cópulas. ¿Por qué? Porque está indexada por este parámetro alfa. El alfa va entre -1 y 1, sin tomar el 1. Otro tipo de cópula, pues la cópula empírica, que se construye a partir de datos, ¿no? La parte que nos interesa a nosotros es las cópulas implícitas. ¿Por qué las cópulas implícitas? Nosotros en la exploración de cópulas nos dimos cuenta de que son sencillas de trabajar. Más adelante vamos a decir por qué. Como se define una cópula implícita, se define a partir de una distribución multivariada. ¿Sí? Entonces yo tengo que conocer la distribución multivariada, que le voy a llamar H, y tengo que conocer la distribución, las marginales univariadas de cada una de esas. Si la multivariada es de dimensión m, entonces tengo m marginales univariadas. ¿Cómo defino la cópula implícita? Evaluando la multivariada en las inversas de las univariadas, ¿no? De esta forma. ¿Sí? Otra forma de llamar este tipo de construcción se le llama construcción por inversión. ¿Sí? La construcción por inversión da origen a las cópulas implícitas. ¿Sí? ¿Qué es lo importante aquí? Conocer la H y las H's marginales univariadas. Dos ejemplos particulares es la cópula T. La cópula T proviene de una T de Student multivariada. Aquí pongo el caso particular del caso bivariado, donde tengo la nu, que son grados de libertad, y ρ, que es el coeficiente de correlación. En el caso multivariado, esa ρ se convierte en una matriz de correlaciones. Está la cópula gaussiana, que es probablemente la más famosa de las cópulas implícitas, que proviene de normales. Una normal estándar, no es cierto, de una normal con media cero y una matriz de correlaciones general. En el caso bivariado, otra vez, solo hay un parámetro, que es esta ρ, que es el coeficiente de correlación entre las variables. Ahora, hasta aquí, esa parte responde a qué cópulas podría yo usar para meter aquí, ¿no? Y acoplar los modelos marginales. Una parte que es importante es la simulación de esa cópula. ¿Por qué? Porque yo necesito no solo construir un modelo, sino también ser capaz de simular de ese modelo. Esto es parte de, cuando estamos dentro del programa de doctorado, hacemos cosas y a veces paralelamente surgen cosas interesantes, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta de que para simular una cópula implícita, en particular la cópula T y la cópula gaussiana, se puede hacer sin necesidad de usar paquetes. R, hay un paquete en R que ya da la muestra, ¿no? Pero es muy sencillo utilizando este algoritmo. Ese algoritmo es expresado así, es un poco confuso. Voy a poner un ejemplo. El ejemplo en R simplemente es simular de una T multivariada y después esto me va a dar un vector, ¿no? En el caso multivariado me va a dar un V1 y un V2. Simplemente evalúo en la distribución, que es la P de T, y eso ya me devuelve números entre 0 y 1 con la estructura de dependencia dada por la matriz sigma. En el caso de la cópula T, un ejemplo sería esta, y en el caso de la cópula gaussiana me daría una muestra así. Esto ya es una muestra de la cópula, ¿no? De las U's. ¿Contra qué estás graficando? ¿No? Es que no veo bien. Ok. Es un problema. ¿Qué contra? O sea, en los ejes, Ajá. ¿qué tienes? Son, a ver, escribo aquí. Había dicho antes que una forma de entender la cópula es como una distribución cuyas marginales son uniformes. Entonces, esto es la cópula, es una muestra de la cópula. La U1 es una marginal uniforme y la U2 la otra marginal uniforme. Ok, gracias. Entonces, ¿por qué las cópulas implícitas? Lo primero es que tiene una buena interpretación de los parámetros. ¿A qué me refiero con eso? Otro tipo de cópulas, la que mencioné, la de Ali, Mijail y Hack, ese parámetro alfa no es directamente entendible como un parámetro de correlación. En las cópulas implícitas, en el caso de la gaussiana como la T, sí. Ese parámetro ρ me está diciendo cómo es la correlación entre las variables. ¿Sí? O sea, hay una buena interpretación de ese parámetro. La otra es la flexibilidad. En muchas otras cópulas los parámetros están restringidos a ciertos valores.
y no me pueden proveer de estructuras de dependencia muy generales. Algunas cópulas solo generan, solo inducen una dependencia, se les llama débiles, ¿no? O sea, digamos, en coeficiente de correlación entre 0 y 0.1, dependiendo de qué valores tome. Para la cópula T o la cópula gaussiana, ese parámetro ρ puede ir de -1 a 1. Entonces, es muy flexible con todas las dependencias que puede modelar. La otra es que son expresiones sencillas porque ya está muy trabajada, ¿no? La parte de normales multivariadas o T's multivariadas. Otra es la facilidad de extender a casos multivariados. O sea, no es fácil hablar de una cópula, por ejemplo, arquimediana en el caso multivariado. En el caso de las cópulas implícitas sí, porque en el fondo estamos hablando de normales multivariadas o T's multivariadas. Y la otra es que, como ya mostramos, la simulación y el muestreo de las cópulas es sencillo. ¿Sí? Entonces, ahora, hasta aquí solo hablo de cópulas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo construir el modelo? Simplemente evaluando a la cópula evaluando las marginales en la cópula. Aquí yo estoy suponiendo que ya conozco quiénes son las marginales, o es lo que ya tengo control. En el caso de la cópula T sería esto. En el caso de la cópula gaussiana se vería de esta forma. ¿Sí? Ahora bien, yo había mostrado una gráfica donde se simula solamente la cópula, pero si yo quiero simular el modelo conjunto, ¿cómo le hago? En realidad es sencillo. En el caso multivariado simulo U1 y U2 de la cópula y después, visto esas U1 y U2, con las inversas de las marginales, las marginales, ¿no? Entonces, esas X y esas Y ya están acopladas por la cópula. Aquí pongo un ejemplo sencillo que es la gamma bivariada con la cópula T y marginales gamma univariadas. ¿Sí? Estos dos primeros renglones es para generar la cópula y después estos dos últimos renglones para las marginales gamas acoplarlas con la cópula. No me tienen que creer esto, por eso pongo un pequeño dibujo. Esto es una muestra de la cópula. Cuando yo las visto como gamas, se ven ahora así. Entonces, marginalmente, por ejemplo, esta X de aquí, marginalmente sería el primer histograma y la Y sería el de acá. Esas son proyecciones. Se puede entender, sí. Hay que cuidar la palabra proyección porque aquí la usamos en otro sentido. Aquí la proyección la usamos para hablar de distribuciones angulares, pero sí, se puede entender así. Aquí hay algo que es importante mencionar, es curioso, nosotros no generamos primero gamas y después las acoplamos. De hecho, primero generamos la cópula y esa muestra las vestimos como gamas y se ven así. ¿Sí? Entonces, pude haber hecho esto con normales, esto pudo haber sido una normal, univariada y esto una gama, ¿no? Cualquier expresión univariada la pude haber evaluado aquí y esto me generaba una muestra de una distribución multivariada acoplada con la cópula. Ahora, hasta aquí esto resuelve el problema directo que les decía de describir el modelo, construirlo, generar una muestra. A nosotros lo que nos interesa también es el problema inverso, que es la estimación de parámetros a través de una muestra. ¿Sí? Entonces nosotros, el problema directo llegaría hasta este punto. ¿Sí? El problema inverso parte de esto y no saber ni quién es esta marginal, ni quién es la cópula. ¿Sí? Esa estimación de parámetros, nosotros la ejecutamos de la inferencia bayesiana. A grandes rasgos se trata de escribir una función, que es lo que llamamos la posterior. Esta decisión posterior me mide la incertidumbre sobre los parámetros. ¿Sí? Con esta decisión posterior yo puedo, por ejemplo, proponer estimadores puntuales según alguna medida según una función de pérdida. Puedo hablar de intervalos de credibilidad, puedo hablar por ejemplo, de la predictiva, pero es el punto de partida. Es el punto de llegada en un primer nivel y un punto de partida cuando se quiere seguir haciendo, por ejemplo, simulaciones, ¿no? Ahora, una vez teniendo esto, la forma más sencilla de obtener una muestra, bueno, el problema es si uno puede integrar fácilmente esto, la otra es construir una muestra. ¿Sí? Lo más sencillo es utilizar lo que llaman muestradores, por ejemplo, Gibbs, que sería primero muestrar de esta, dado los datos, ahí no se va a ver ahí, ¿verdad?
y el parámetro de la cópula. Y después muestrar de esta, que es los parámetros de la cópula, condicionada a los datos y a los parámetros marginales. ¿Sí? Este es lo que usualmente se hace. Pero digo, otra vez, unas cosas paralelas que salen en el doctorado son resultados que ayudan mucho a aligerar la carga, ¿no? Nosotros, reescribiendo esta ecuación, nos dimos cuenta de que se puede, teóricamente siempre se puede dividir, expresar como un producto esta función, ¿no? Una marginal y una condicional. El problema es que no siempre son expresiones sencillas. Nosotros nos dimos cuenta de que sí hay una expresión sencilla, que son las siguientes, ¿no? Esto es escribir la posterior. Perdón, Sí. pregunta, si regresas tantito, ¿por qué distingues a pi de p después? ¿Ya normalizaste o por qué? No, esta pi es una inicial para los parámetros. ¿Pero por qué usas p después? Porque, esto es simplemente por probabilidad. Aquí es la probabilidad, aquí no estoy incluyendo la pi, porque esto es solamente por probabilidad. Por probabilidad siempre puedo descomponer esta bivariada en una condicional y una marginal, condicionada a los datos, ¿no? Ya, esa es la regla. Sí, esa es. Para descomponer. Sí. La idea de este muestreo condicional es que yo puedo tener una cara particular para esta y para esta. Esa cara particular, para el azul, es lo que está en azul, ¿no? Este producto. Para la roja, Eso. es lo que está en rojo. Ahora, esto no solamente es un bonito cálculo. Esto es muy importante porque, por ejemplo, yo tengo marginales gamas, ¿sí? Si tengo la cópula gaussiana, o tengo un modo multivariado. Si tengo una cópula T, otro modo multivariado. Pero siguen siendo marginales gamas, ¿sí? Entonces, las marginales no deberían cambiar o no deberían depender de quién es la cópula, ¿sí? De otra forma, los parámetros de las marginales no deberían depender de quiénes son los parámetros de la cópula. De forma que yo debería poder estimar los parámetros de la cópula, de las marginales, sin involucrar los parámetros de la cópula. Entonces, esa es una idea, pero hay que sostenerla con matemáticas, ¿no? Esa forma de sostenerla, este resultado. Y este resultado es importante y es bonito. Lo expusimos en el Congreso, bueno, en el Congreso, en el foro de estadística de la AME, nos hicieron la observación de que sería bueno publicar eso, ¿no? Entonces, es lo que está ahorita en revisión, este artículo, con el doctor Gabriel, que es nuestro doctorado, y un par de alumnos, ¿no? O sea, yo y un compañero de doctorado. Entonces, está previo a su publicación. Y esa es la parte de estadística bayesiana. Ahora, hasta aquí ya resolvimos tanto el problema directo como el problema inverso. En general, para datos multivariados. Nosotros en particular queremos usar eso para modelar modelos conjuntos, pero cuyas marginales sean gamas proyectadas, ¿sí? ¿Por qué gamas proyectadas? Porque, como yo decía, no hay modelos multivariados para datos angulares, pero que estén acotados, ¿sí? Perdón. Sí. Entonces, lo anterior no es para datos circulares, es en general Sí. lo que acabas de mostrar. Sí, en general. Ahorita se arranca ya lo... Sí, a lo particular. Perfecto. Sí. Entonces, en particular, pues aquí yo decía, puedo meter cualquier distribución. Bueno, el primer ejemplo fueron con gamas reales, por así decirlo. Pero ya metiendo gamas proyectadas, la función de distribución se vería así, ¿no? Esta FGDP es la función de distribución de la gama proyectada. Esta GDP es la función de densidad de las gamas proyectadas. Según yo utilizo en una cópula, va a tener una forma particular y un nombre particular. En particular, pues esos modelos, lo que nosotros hemos llamado el CGPG. ¿Por qué ese nombre? Porque primero utilizo la cópula gaussiana y acoplo gamas proyectadas. La PG es en inglés la projected gamma. ¿Sí? Con todo lo que hemos enseñado anteriormente, podemos simular. Algo que es importante, podemos simular, pero también porque ya sabemos cómo simular estas gamas proyectadas y porque podemos hacer inferencia para esas gamas proyectadas. ¿Sí? Entonces, simulamos 500 datos con estos parámetros, 2, 2, 1, 0.5, 0.5 y 1, y esta matriz de correlaciones. Y los datos simulados se ven así, ¿no? Aquí está el θ2 y el θ1. Lo correcto sería representar esto en una sección del toro, que se ve así. ¿Por qué una sección del toro? Porque los dos angulares están
en una parte de la esfera, ¿no? Que es esto. Nosotros le hemos puesto aquí un subíndice más para identificar que solo son para el primer hortante del círculo. Solo hay una sección del círculo que está, perdón, del toro, donde están los datos, que es ahí, ¿no? Hicimos todos los ejercicios de simulación y de muestreo, perdón, de inferencia. Estos son los histogramas para los parámetros. Es importante los histogramas para cuando el histograma se ve simétrico, es una forma de saber si está convergiendo bien el algoritmo. Pero lo más importante pues, es mostrar estos intervalos, ¿no? Estos intervalos sí están captando al valor verdadero de los parámetros, ¿sí? La misma idea, pero con la cúpula T, ahora le llamamos el modelo CTPG. En el caso, un caso multivariado, pero aquí presentamos el caso para 3 variables, ¿no? 3 variables que las 3 son gamas proyectadas, ¿no? Con estos parámetros y esta matriz de correlación. Aquí, cuando aumenta el número de variables, esto empieza a aumentar mucho, ¿sí? Porque tengo que estimar más parámetros dentro de esta matriz. Entonces aquí, en este caso, primero los datos se pueden ver en el cubo, ya no se pueden ver, tendrían que verse en una copia de la esfera de 3 dimensiones, pero esto ya no lo puedo graficar, ¿sí? ¿Pero por qué 500? Es un estándar para medir qué tan bien funciona un algoritmo. Lo que sí es cierto es que no es la misma cantidad de información tener 500 datos bivariados que 500 datos en 3 variables, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, sí, 500 es como un estándar. Pero entonces, significa que, por ejemplo, cuando dices no es lo mismo en 2D, 3D, por ejemplo, cada punto tiene 3 coordenadas, es lo que estás Sí. diciendo. Sí. O sea, son 500 por 3, en realidad, No. de información. No, son 500 datos, 500, por así decirlo, vectores de 3 entradas. Por eso, Ajá. 3 coordenadas para cada punto. Sí, sí. Entonces, son 500 Ah, ok, sí, por sí. 3, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sería el total Sí, de información que hay que guardar en algún lugar y procesar, ¿no? sí, pero yo me refería más bien que, es lo que decía que es otro tema, no es lo mismo 500 datos dispersados en una línea, no es lo mismo 500 datos dispersados en los reales que 500 datos dispersados en R100. ¿Sí? Esa cantidad de dispersión se puede ver como una pérdida o ganancia de información. ¿Sí? Pero a esto me refería más que a la cantidad de información que hizo almacenar. ¿Sí? Bueno, otra vez muestro histogramas de las estimaciones. Y en este caso son, si no me equivoco, 13 parámetros, ¿no? 9, sí, 13 parámetros. La cúpula T, como les he dicho, hay un parámetro que es la NU, que es el coeficiente de correlación, y 3 correlaciones, ¿no? Otra vez se puede ver que todos los parámetros están dentro de los intervalos de credibilidad. Yo tengo una duda. Sí. En este caso es la distribución T multivariada, Ujú. donde partes, ¿no? Sí. La matriz esta de correlaciones, Ujú. ¿cómo entiendo que en este caso también se debe cumplir ciertas propiedades, ¿no? Debe ser positiva. Definida positiva. ¿no? Sí. Ujú. ¿Cómo le haces para que en la estimación cómo se garantiza que esos valores que vas a obtener ahí forman una matriz positiva definida? Ok, esa es una buena pregunta. Sí, de hecho es un problema construir matrices definidas positivas así, nomás lanzando números, porque no siempre dan. O sea, yo no puedo poner números entre 0 y 1 y asegurar que esto es una matriz definida positiva. Esta matriz sí lo es, entonces ahí no hay error. Si te enfrentas al proceso inverso, Ujú. ¿no? Que decía, ¿no? Que tienes datos, quieres hacer esa estimación. No, bueno, que lo estás haciendo ahorita porque simulas datos y quieres hacer el proceso inverso para poner los parámetros. Pero un problema ahí sería cómo garantizar justamente eso. Digo, yo lo pregunto porque también me he topado con esa problemática. Justamente cuando ya tienes una matriz, a partir de 3 o más dimensiones, garantizar que se cumpla ese requisito. Sí, de hecho, a ver, cuando hablamos de estadística bayesiana, proponer un inicial para los parámetros.
En el caso multivariado, yo aquí tengo dos caminos, o tomar toda la matriz como un parámetro, o tomar cada número como un parámetro, ¿sí? Si tomo toda la matriz como un parámetro, tengo que construir iniciales que me hablen de matrices definidas positivas, ¿sí? Por ejemplo, ahí está la distribución de Wishart, ¿no? Entonces, aquí sí yo puedo asegurar que estoy generando matrices definidas positivas. Pero claro, si yo tomo únicamente como parámetro estos coeficientes y estimo sobre los coeficientes, sí, no estoy, de hecho, eso habría que verlo, pero no, en principio no estoy asegurando que esos coeficientes me den una matriz definida positiva. Sí, realmente es un problema. O sea, esa matriz de varianzas y covarianzas que se tiene que simular, se puede hacer elemento por elemento. ¿Por qué? Porque los algoritmos de simulación son menos costosos cuando tratan de estimar elemento por elemento. Desde el punto de vista teórico, la estadística bayesiana lo ha resuelto. Porque dice, la estadística bayesiana agarra y simula matrices de probabilidad definidas positivas a través de distribuciones, por ejemplo, como la Wishart, eso es desde el punto de vista teórico, el problema está resuelto. El problema es que si hay problemas de implementación numérica, entonces mejor hay que ver si individualmente se pueden generar, que cumplan con las condiciones, y si no, pues ni modo, a saltar al problema numérico y simular directamente matrices completas. Entonces, teóricamente el problema está resuelto. Numéricamente, a eso nos enfrentamos. De nada. Entonces estábamos en esos intervalos, ¿verdad? Y bueno, pues en realidad ya hemos resuelto el problema hasta aquí, porque ya hablamos de una cópula y ya hablamos de marginales angulares, las pudimos acoplar, pudimos construir esos modelos que dijimos. Este modelo. Está el problema inverso hecho, que es la estimación de parámetros. Funciona bien con las técnicas de estadística bayesiana y con el muestreo condicional que mencioné, ¿no? ¿Qué sigue? Pues podemos hacer uso de otras cópulas, ¿sí? Lo otro es hablar de marginales no paramétricas. O sea, aquí nosotros metimos marginales paramétricas que son gamas proyectadas, pero pueden ser marginales perfectamente no paramétricas, ¿no? Que es lo que está en desarrollo todavía en el programa de doctorado que estamos haciendo. Y en particular hablar de mezclas de gamas proyectadas, ¿no? Algo que es importante es, cuando hablamos del muestreo condicional que les dije, pues en principio yo tendría que, si yo doy una alternativa a esto es porque me mejora algo, ¿no? Y la respuesta es sí mejora cosas, mejora el tiempo, se reducen tiempos de cómputo, se obtiene convergencia en menor tiempo. Los intervalos que tengo son de longitud menor que si lo hiciera, por ejemplo, de esta forma, ¿sí? Y bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias por la atención. No sé si alguien tiene preguntas, comentarios. Una pregunta. En la construcción de cópulas, ¿cómo se imponen restricciones sobre ella? ¿Que habrá problemas donde existen restricciones en su construcción? A la hora de construir cópulas, por ejemplo, a ver, ahí no puedo ir para atrás. Bueno, hay cópulas cuyos parámetros, por ejemplo, no están en un intervalo cerrado, ¿no? Por ejemplo, el parámetro alfa puede estar entre, a veces lo ponen así, ¿no? -1, 0, cerrando el 0, unión, otro intervalo, ¿sí? Hay una restricción para nosotros porque a la hora de hacer la inferencia sobre este parámetro, ¿cómo lo hago para saltarme este 0? ¿Sí? De hecho, por eso es una motivación para usar cópulas, la implícita o la normal o la T, porque no tiene esas restricciones, ¿sí? ¿Qué más restricciones hay para las cópulas? Sí, lo que pasa es que aquí hay algo, nosotros no estamos tan enfocados en la construcción de cópulas, sino en el uso de ellas, ¿sí? Entonces, lo que le puede decir en la construcción de cópulas, el problema es cómo parametrizo a la cópula, ¿sí? Ese puede ser un problema. ¿Sí responde la pregunta o...? Sí. Ok. Yo antes de ceder la palabra, ¿puedo complementar? Efectivamente, habría que ver en la práctica, aunque sea teóricamente, la definición de la cópula. Esta parte del uso de cópulas implícitas
tiene menos restricciones que cualquier otro. Pero realmente elegir la cúpula ya en la práctica para un problema real, pues habría que averiguar teóricamente a lo mejor qué restricciones tiene la cúpula. Si hay una cúpula muy buena pero tiene restricciones, pues a lo mejor no la puedo usar para la aplicación y busco tal vez otra más cercana, ¿no? Entonces, esa es parte de la modelación. Entonces, no estaría fácil, ¿no? Aquí tratamos de contribuir con algunos modelos, pero la modelación todavía está subyacente. Sí, ¿puedo aumentar algo más? O sea, hay cúpulas que son restrictivas, ¿no? Nosotros creemos que la cúpula gaussiana o la cúpula T son menos restrictivas. Aún así, si tuvieran alguna restricción, y esto a lo mejor me regañan por decirlo, pero es que yo siempre puedo aproximar una cúpula por una mezcla de cúpulas más sencillas, ¿no? Puedo usar la cúpula gaussiana, y aquí indexado por el parámetro ρ, un parámetro y esta iba a correr desde el 1 hasta el infinito. Y cualquier cúpula teóricamente se puede aproximar por esta mezcla de cúpulas. Bueno, aquí faltan unos números. ¿Sí? Entonces, yo me saltaría las posibles restricciones que puede tener, por ejemplo, la cúpula gaussiana. Las puedo solventar haciendo una mezcla de esas cúpulas, ¿no? Y esta, teóricamente, se aproxima a cualquier, más bien, sí, es una aproximación a cualquier cúpula. ¿Sí? Héctor. Sí. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta de física. Sí. Son jóvenes. Fíjate que si te puedes regresar, no sé, Oscar, ¿se puede regresar a... ok, a ver, dale. A no. los diagramas en donde tienes las variables X y Y, justo antes, un poquito más antes, donde hiciste la... creo que es adelante. ¿Esta? Ahí, justo. Ok. Fíjate que X y Y, supón tú que es algo que yo mido, porque me dices, de aquí partimos, Ujú. fueran mis datos. Sí. Hay un problema muy bonito en paleoclima, que es determinar, por ejemplo, las temperaturas de la Tierra hace varios millones de años, ¿no? Ok. Entonces, se construye un sistema dinámico, olvídate cómo, y te da esta información, ¿no? X y Y, Ujú. que son básicamente concentraciones de gases que se asocian con efecto invernadero o no efecto invernadero. Ok. ¿Qué me dirías tú? Tú sí has estudiado ecuaciones diferenciales. ¿Qué me dirías del sistema, digamos, si te dieran los datos a alguien de paleoclima y te dijera, mira, pues esto es lo que me da mi sistema dinámico? Es una especie de, ¿cómo se llaman? Estos atractores, ¿no? Esta cosa que se estaciona mucho mi sistema en estos puntos. Estos puntos X y Y, por lo que explicaste, son transformaciones, ¿sí? En el Sí. problema directo tú tienes a las U's, que las usas para transformar a las marginales, es lo Ujú. que entiendo, ¿no? Sí. ¿Cómo te regresarías y qué información podrías dar tú de X y Y en el problema inverso? Ok, lo primero, la información que podría dar de X y Y, así a simple vista, es que parece que hay una correlación alta entre Ajá. las dos variables. ¿Sí? Ahora, claro, o sea, hay una correlación alta, pero esa correlación la está dando la cúpula, no las marginales. Yo puedo, respondiendo a la pregunta, por ejemplo, ¿cómo es contracciones de temperatura? Sí, Puedo primero describir marginalmente cómo son, que serían estas dos. pero eso es lo que yo te preguntaba al principio. Sería como una proyección de esos datos. Yo tengo esos histogramas y te construyo lo que estás ahí en Sí. X y Y. Yo quiero saber al revés, o sea, si lo ves como el problema inverso, ¿qué me vas a dar con el asunto de las cópulas? ¿Cómo están correlacionadas la Y y la X? ¿O cuál es la estructura de dependencia detrás de estas variables? Sí. Ya más bien sería... Sí, porque esa yo la veo ahí de Sí. forma cualitativa. Pero cuantitativa, entonces tú me puedes proveer de la correlación Sí. entre esas variables. Sí. Bueno, estimar la estructura de la correlación es la que induce la estructura de dependencia entre las variables. Sí. Cuantitativa. Sí. Si me permiten, antes de hacer la siguiente pregunta, en el fondo, Héctor, aquí lo que estamos tratando es modelar un fenómeno real. Entonces, lo que observamos aquí son solo una porción de los datos de ese fenómeno real. Entonces, a través de una cópula, que es un modelo matemático o estadístico, probabilístico, como le quieran llamar, no solo queremos describir esos datos, sino queremos escribir un modelo, tener un modelo que me describa el comportamiento en particular probabilístico que aparece ahí. Entonces, lo que realmente
otra vez, todavía trabajo de modelación. Vemos los datos, Héctor, y tratar de proponer una cópula que describa no solo ese comportamiento, sino la estructura de dependencia, que no la conocemos, pero que creemos que genera eso. Eso es importante, exacto. Todavía la parte de modelación todavía está ahí subyacente y es un arte, ¿no? Pero ahorita regresamos. Bueno, yo llegué a la última parte. Nada más tengo una duda en el sentido de la matriz. Sí. No sé, que mencionaste que eras semidefinida positiva, ¿no? O que así la definías tú. Bueno, se construyó así. Bueno, sí. se construye semidefinido positivo. La cuestión es, yo quería preguntarte si esa matriz, no sé si tenga algo que ver que sea invertible, o si ocupas esa condición. Porque al momento de hacerla invertible, ahí puedes hacer una construcción y hay condiciones específicas que te dan los semidefinido positivo. Bueno, no sé si lo hiciste más o menos de ese estilo. No. Ajá. No. De hecho, claro, cuando... Es que no puedo regresar. Justamente lo que estaba comentando es... Ay. Sí. Ahí. Cuando hablábamos de estimación de parámetros, en este caso hay dos caminos. Tomar esta matriz como el parámetro o cada uno de sus elementos como los parámetros, ¿no? Entonces, a lo que tú te refieres sería ir por el camino de tomar la matriz como el parámetro, y hay que cuidar eso que tú dices, ¿no? Nos tenemos que enfocar por si es invertible, que sea definida positiva, porque es una matriz de correlaciones. Pero como no fuimos por ese camino, entonces no exploramos esa parte. Bueno, entonces mi siguiente pregunta tiene sentido, ¿no? Porque te preguntaría qué pasa en los casos donde encontraras que no fue invertido. Pues sí, como no es por ese camino. Ajá, por eso que... Porque hay una teoría sobre las pseudoinversas, y a partir de las pseudoinversas puedes construir una matriz asociada con eigenvalores, tales que esos eigenvalores te construyen una matriz semidefinida que va a depender de esos parámetros. Pero yo quería ver si lo hicieron para ver cómo les quedaría o más o menos cuál es la tirada. Sí. A lo mejor es una parte que voy a explorar. No lo hicimos. El que es que lo que contamos de la estadística bayesiana, estas matrices, bueno, las distribuciones de Wishart me generan matrices definidas positivas. Pero es que lo hacen de forma general. Como nosotros trabajamos con matrices de correlación, esto tiene que estar fijo en uno. Entonces no me pueden generar cualquier matriz. Entonces la forma que hicimos es parámetro por parámetro. Pero al momento de meter la Wishart, tendrías que tener que los datos tienen que tener una tendencia de distribución normal, ¿no? Antes de la correlación de X y Y. No. ¿O no necesariamente? No, porque la matriz Wishart solo es para... O sea, solo me refiero a... Solo se mete con la estructura matricial del parámetro. ¿Alguien más? Yo tengo una bueno, todo lo que nos mostraste, por parte vimos que hacías las simulaciones y tratabas de hacer el problema inverso, ¿no? Como ver la estimación de los parámetros, etcétera, ¿no? Sí. ¿Hay alguna datos con los cuales quieras trabajar para datos reales para hacer esto? Digo, aparte de los datos simulados. Sí queremos. Claro que queremos. De hecho, estamos buscando... Hay papers donde trabajan con datos angulares, pero no hacen nada de esto a la hora de trabajar. O sea, no construyen el modelo y no hacen esa estimación desde este punto de vista, o sea, desde el punto de vista bayesiano. Por ejemplo, hay unas cámaras que son capaces de decir el ángulo de flexión en deportes como el karate, ¿no? El karate o ese tipo donde se utilizan las piernas. Entonces tú puedes tener dos máquinas o dos dispositivos que te miden los ángulos. Entonces lo que quieres ver es si el aparato 1 mide lo mismo con alguna incertidumbre que el aparato número 2. Entonces ahí el aparato número 1 tiene su muestra de ángulos, que serían los teta cis, y esta tiene sus ángulos phi, ¿no? Entonces nosotros queremos ver, una idea es la correlación entre los tetas y los cis. Ese problema está. Yo pedí los datos, pero no me contestaron. Otra puede ser por... ¿De qué son esos datos? Es que hay aparatos cuando
cuando o sea, alguien lanza una patada de... Es que no es un tema que yo domine, ¿no? Pero, por ejemplo, esta sería la cadera. Esta sería una pierna y... Aquí hay unos 3 ángulos, ¿no? De la cadera, la rodilla y el talón. ¿Sí? Entonces, un aparato puede medir este ángulo de alguna forma, que sería el teta ahí. Y otro aparato mediría ese otro ángulo, de hecho de forma independiente a como es el primer aparato, que es el phi. Si la idea es que los aparatos miden lo mismo, pues es que hay una correlación alta entre los teta cis y los phis, ¿no? Por ejemplo. Otro problema que también tiene que ver con flexiones en rehabilitación, cuando una persona tiene alguna lesión en articulaciones, pues hay un antes y un después de la rehabilitación, ¿no? Antes de la rehabilitación podría tener ángulos teta is que me dicen cómo está comportando la pierna. Después de la rehabilitación puedo tener esta muestra de ángulos de cómo se comporta la pierna. Entonces a mí me gustaría ver si hay un avance más bien si la rehabilitación provocó una mejora, ¿no? Entre estos ángulos. Entonces, hay aplicaciones de ese tipo estamos buscando, o yo encontré ahí buscado. No es fácil tener datos, pero sí estamos buscando una aplicación. Gracias. ¿Alguien más? ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Realmente, digo, este desarrollo de investigaciones está enmarcado en el programa de doctorado en matemáticas. Siempre buscamos ser aplicados, ¿no? Las cosas que desarrollamos, pero para hacer buenas aplicaciones tenemos que contar primero con modelos, ¿no? Después de modelos, tener la forma de cómo hacer inferencia o estimación de parámetros de esos modelos. Ya que tenemos toda esa metodología bien hecha, entonces ahora sí somos capaces de ir a resolver o modelar fenómenos reales. Nosotros estamos en esta parte de contribuir a la parte, digamos, del problema inverso y del problema directo. Nos falta saltar, y que no fue nuestra prioridad, que no es nuestra prioridad, a tener un problema real para poder usar esta maquinaria. Lo cierto es que sí tenemos interés, por eso siempre nos consideramos multidisciplinarios. No solo queremos quedarnos aquí. En este tipo de trabajos, los ángulos, los 2 ángulos o los m ángulos, la parte multivariada, solo va en el arco 0 pi medios, solo en el primer ortante. Con Daniel Fournier estamos haciendo lo mismo, pero cada uno de los ángulos de las marginales corre sobre todo 0,2 pi. Ahí es más fácil conseguir datos. Sin embargo, nos ha costado trabajo. En ese caso estamos hablando de tal vez ver cómo los ángulos diedros de los genes pueden estar correlacionados. Hay toda una estructura, pero no la entendemos muy bien en la aplicación. Entonces ahí cuando los ángulos corren de 0 a 2 pi, es más fácil, pero sigue siendo difícil. Aquí que los ángulos solo van de 0 a pi medios, sí tiene una buena idea matemática de poder construir modelos que respondan a cierta teoría, porque no hay modelos. Lo cierto es que sería interesante si alguno de ustedes conoce o se puede imaginar. Estos ejemplos que presentó Joel son ejemplos que andan por ahí en la literatura, pero que a lo mejor funcionan, pero no son atractivos en el sentido de que queremos ver todo este poderío de modelación tal vez en la descripción de un fenómeno real más interesante. Lo cierto es que esa parte nos falta, ¿no? Entonces, bienvenidos, digo, la gente de biología, la gente de química. Básicamente tenemos más de un ángulo y eso representa ángulos multivariados. Con esta metodología podemos describir la correlación a través de modelos de probabilidad de esos ángulos multivariados. Pues bienvenidos. Adelante. Yo les tengo los datos. A ver si puedo plantear el problema rápidamente. Tengo N sensores de potencial eléctrico cerebral y me interesa conocer las relaciones de fase, describir las relaciones de fase entre parejitas de esos sensores. Los sensores dan potenciales eléctricos, son series de tiempo, ¿no? Y yo puedo instrumentar varias medidas, desde la coherencia de fase hasta mucho más interesantes, que me dicen una medida de fase entre 2 señales eléctricas a una frecuencia particular. Y tengo, por supuesto, la resolución espectral que yo quiera, pero me puedo concentrar, digamos, a 1 kHz. Estas son las relaciones de fase a 1 kHz entre, supónganse, 16 por 15 relaciones de fase. O sea, ya ese vector ya es descomunal, ¿no?
Y eso lo observo durante un minuto. Y con la resolución que lo observo puedo conseguirme 450 muestras de esos vectores en nada. Y son datos angulares, pero no sé nada de las marginales, no sé absolutamente nada de las marginales, y lo que me interesa es conocer esas marginales, ¿no? Tener una descripción de esas marginales nos diría cómo están funcionando sincronizado o desincronizadamente distintas regiones cerebrales observadas por esos sensores. No, excelente, bienvenido. Muy bien. Ya me quería trabajar. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, pregunta? Es un comentario de lo que está comentando Oscar. Esos ángulos que dices, además tendrían una dependencia entre ellos, ¿no? O sea, temporal. Entiendo que son... Sí, son series temporales, todas son series temporales, tienen O dependencia. sea, aparte de la dependencia que hay entre los ángulos, va a haber una dependencia de cada uno de esos valores por sí mismo, ¿no? A través del tiempo. Sería más complejo, ¿no? Bueno, o sea, podrías partirse, pero es una propuesta más compleja, pero ese es mi comentario. Sí puedo. Entonces, yo sé que Juan podría dar la respuesta, pero lo que dice Oscar y lo que comenta el profesor Alejandro Román es bien interesante. Aquí la correlación es entre dos parejas de ángulos. Aunque no estuvieran indexadas en el tiempo, si tuviéramos una muestra, tendríamos que explicar la correlación entre dos ángulos, aunque no estuvieran indexadas en el tiempo. Si ahora están indexadas en el tiempo, entra otra correlación de otra naturaleza, que es una correlación temporal. Respuesta: bajo nuestro mejor conocimiento, esto no existe en términos de la modelación. No está descrito. Si apenas estamos tratando de construir modelos bivariados o multivariados para esos ángulos, dentro de la correlación marginal, digámoslo así, ahora faltaría la correlación espaciotemporal. Entonces, esos problemas realmente motivan, quizás, eso seguramente podría ser, a lo mejor me equivoco, otra tesis de doctorado, porque no existen esos modelos, pero sí existen problemas reales que para describir adecuadamente requerirían de esa matemática, ¿no? Entonces, pues bienvenido, ¿no? Y también todos los demás, digo, está Oscar y estamos todos nosotros. Pero muy buena observación, gracias. Sí, creo que la respuesta corta es entre más complejo, mejor. Ándale pues. ¿Alguna otra pregunta de comentario? Pues si no hay más, les agradecemos su asistencia, les agradecemos a Juan, muchas gracias. Gracias.